En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 11 de mayo de 2026. Las terminales sanchistas insisten en tapar todo lo que está sucediendo en España, que no es poca cosa, con el famoso ya antivirus. El show en Canarias, que incluso, muchas veces hablábamos de la corrupción nacional, pues alcanza también la corrupción, en este caso, de instituciones, organismos internacionales. Nos referimos a la OMS. Ahora entraremos en ello porque estuvo Tedros. Vino el director de la OMS a montar el numerito con Marlaska, que no estaba donde tenía que estar. Y es ni un solo ministro. En el funeral de dos guardias civiles que murieron en acto de servicio mientras perseguían a unos narcos, otra vez. En este caso, Germán y Jerónimo son los guardias civiles fallecidos que, mientras perseguían a esos narcos, colisionaron y dos agentes perdieron la vida. Tanto Jerónimo como Germán estuvieron rodeados de sus compañeros, eran muy apreciados dentro del cuerpo y reflejan en gran medida pues, lo que ya no hay en esta sociedad. La valentía, el sentido del deber, el sacrificio. Estar dispuestos incluso a pagar con su propia vida el perseguir al mal. Esto se nos ha olvidado por completo. Gente que da su vida por hacer el bien. Ni un solo ministro, ni uno solo, estuvo ahí. Sí que fue María Jesús Montero, seguramente contra su voluntad, porque claro, como esto era en Huelva, hay elecciones. Y fue abucheada, pero tampoco se crean que a una tipa como María Jesús Montero, pues eso le va a generar muchos problemas. No. Pero ni un solo ministro. De hecho, Marlaska, muchos se preguntaban, pero ¿cómo no va a ir? ¿Cómo no va a ir Marlaska? No. ¿Dónde estaba Marlaska? Pues estaba con Mónica García, con Ángel Víctor Torres y con Tedros, el director de la OMS, el etíope, que estaban controlando, salvando a la humanidad, porque es lo que se está utilizando. Ahora, es cierto que, pero es que no habría motivos para el alarmismo, tampoco es que los haya mucho, pero no habría motivos, tendríamos que estar todos muy tranquilos. El problema es que si hay alguien capaz de convertir un problema local en un problema nacional e internacional, ese es el gobierno español. En que todo se descontrole. Y ese es el gran problema. Porque si no esto, pues bueno. Ahora le ha venido fenomenal a la PSOE, claro. La PSOE está 24/7 con el tema, los medios de comunicación también, y, por supuesto, hablamos de corruptelas, pues un gran corrupto, como es el caso de Tedros, el director de la OMS, una organización que no debería ni existir, y si existiese, pues sin duda, no al frente estos tipos. Ahora vamos a repasar brevemente la biografía de este señor. Pues ahí acudía, eso sí, con esa pinta de saxofonista del metro de Nueva York, Tedros. And thank you also to Minister Monica, Minister Fernando, and Minister Victor. This shows also the presence of three senior officials, ministers from Spain, the strong commitment. I think this should give confidence to the people of Tenerife. Saben que hay nervios en Tenerife, pero no se preocupen que ha llegado Tedros, acompañado de Marlaska, Mónica García y Ángel Víctor, a decirles tranquilos. Pues claro, como es lógico, se han puesto más nerviosos. Pero ahí estaba Marlaska. Los guardias civiles que han muerto, eso ya sí es otro día. Ni un ministro acudió al funeral, dejando muestra de lo que tenemos en el gobierno. Ahora, esto del numerito de Canarias, bueno, especiales, conexiones en directo, y anda que no está dando de sí el asunto. Sobre Tedros, conviene recordar quién es realmente el director de la OMS. Lo digo porque muchos medios de comunicación están diciendo, es que la OMS dice, la OMS asegura, la OMS afirma. Vamos a ver qué es la OMS realmente, porque parece mentira que algunos no han aprendido de lo que pasó en la pandemia.
Que es que la OMS nos decía que todo va fenomenal, luego iba fatal, luego nos íbamos a morir todos, luego te vacunas o te vas a morir, y luego al final por la vacuna pues ya la dejamos estar. Ya han facturado. Bueno, pues Tedros pertenecía al Frente de Liberación Popular de Tigray, que es un partido de ideología marxista de Etiopía, y por aquel entonces el gobierno etíope, que estaba dirigido por un presidente llamado Desalegn, este hombre ha sido señalado continuamente por hostigar a la población e implantar un régimen autoritario, y pesan sobre él delitos contra la humanidad. Pues bueno, nombró a Tedros ministro de Sanidad en el año 2005. Fue un cargo que ocupó hasta el año 2012 y posteriormente fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores hasta el año 2016. Mientras él estaba en el gobierno etíope como ministro de Sanidad, 3 brotes de cólera asolaron el país, llevándose la vida de miles de personas. ¿Qué hizo Tedros? Tedros negó la mayor, dijo que no eran brotes de cólera, expulsaron a los periodistas que estaban contando lo que estaba ocurriendo en Etiopía y dijo que en realidad lo que estábamos hablando era de diarrea acuosa aguda, pero que esto no era cólera. Como digo, los periodistas fueron expulsados que estaban denunciando la situación y, posteriormente, tras llevarse la vida de miles de personas, numerosos informes dijeron que, hombre, si esto se hubiese avisado, pues se podrían haber salvado vidas. Claro, todo esto se mantuvo en silencio hasta que el escándalo salió a la luz cuando comunicó Tedros su candidatura para dirigir la OMS. Los etíopes exiliados pues no daban crédito, decían, pero ¿cómo va a ser este tío el director de la OMS después de lo que ha hecho en Etiopía? Y empezaron a denunciar la situación en periódicos como en el New York Times, The Guardian o el Washington Post. Además, Tedros, qué casualidad, era el favorito de China. ¿Y por qué China? Bueno, ya saben ustedes que China pues, tiene otras maneras de hacerse con el mundo. Y entre esas pasa comprarse África. La mayoría de los países africanos, y cualquiera que haya estado recientemente en algún país africano lo sabe, todas las construcciones las hacen los chinos. Las infraestructuras están hechas por empresas chinas. Bueno, pues Etiopía es un socio comercial muy importante de China, en el que China había invertido pues, muchísimo dinero en infraestructuras, carreteras, edificios gubernamentales y luego también el componente ideológico. Entonces China decía, vale, pues vamos a poner a a dirigir la OMS. Claro, ¿quién es el otro que tenía que hablar? Estados Unidos. Y Barack Obama dijo, bueno, pues como es negro, pues claro, no era el primer africano, no, africano podía ser blanco, no, tenía que ser negro. Entonces dijo, sí, me parece bien, claro que sí, que se ponga Tedros al frente de la OMS. Entonces este tipo se puso al frente. ¿Cómo empezó pagando esos favores a China? Bueno, en primer lugar, por supuesto, vetando la entrada de Taiwán, apoyando ese veto. También lo que hizo cuando Taiwán, que conoce a China mejor que nadie, dijo, oiga, que esta información que están dando los chinos es falsa sobre el COVID. Y mandaba informes que los metía en el cajón. Y nos decía al mundo que toda la información de China era súper transparente y que no había nada por lo que preocuparse, que los chinos lo tenían todo controlado. Daba por buenas las informaciones y los datos del gobierno chino. Pues claro, estaba ahí por ellos. Se cayó. Y deliberadamente, como les digo, cayó frente a las informaciones que enviaba Taiwán, que numerosos esfuerzos hacía para tratar de convencer a la OMS de que informase de lo que estaba sucediendo realmente. De hecho, Taiwán fue de los primeros países que dijo, bueno, mira, como yo no me fío de nada, y como sé que la OMS está controlada por China, yo voy a ir tirando por mi cuenta, sin esperar a ver qué dicen estos tíos. Pues ahí estaba, con Mónica García, con Ángel Víctor Torres y con Marlaska. Eso sí, los guardias civiles enterrando a sus compañeros, que, de nuevo, el episodio Barbate se repite. Y desafortunadamente no va a ser el último, porque vuelven a denunciar la falta de medios, solo piden que les dejen actuar y que les den el material necesario. Esas imágenes que veíamos cuando Donald Trump estaba que si iba o no iba a Venezuela, que el tema del narco no le gustaba, entonces publicaban esos vídeos que salía una narcolancha y le metían un zambombazo que se desintegraba
la narcolancha. Eso es lo que tendríamos que ver nosotros en España, publicado por la Guardia Civil. Tendrían que tener esos medios. Eso es un país normal. Lo que ocurre es que el tema del narco... Claro, ¿qué pasa con el narco? ¿Quién se beneficia? Pues entre ellos Marruecos. Y la gran pregunta, que todavía no tenemos respuesta, ¿qué le debe Pedro Sánchez y su gobierno a Marruecos? Porque esos esfuerzos continuos en al narco tratarlo bien y a la Guardia Civil tenerlos abandonados como perros. Pues este suceso, desgraciadamente, no será el último. Sánchez, que tampoco tenía tiempo para ir al funeral, sí que tenía tiempo para ir a estos mítines grotescos que vemos en la campaña andaluza. Ahora repasaremos las encuestas con Juan Andrés Rubert. El batacazo de María Jesús Montero va a ser espectacular. Aún así, mucho va a sacar. Va a conseguir el peor resultado de la historia de la PSOE, que ese suelo lo puso Espadas en 30 diputados, pues parece, la mejor de las encuestas le da 29. Verá que la PSOE pues, nunca sabe y tiene sus cositas para evitar las derrotas electorales, pero pinta muy mal. El hundimiento es absoluto. Entonces Sánchez, para eso sí que tiene tiempo. Para el mitin grotesco con María Jesús Montero. ¿Habéis visto el espectáculo de Ayuso en México? Va la señora Ayuso a México a dar lecciones de historia y acaba dando vergüenza ajena. Ay. Menuda paciencia hay que tener con la derecha española hasta incluso fuera de nuestras fronteras. Un abrazo a ese pueblo hermano mexicano que nos ayudó durante la guerra civil. A esos refugiados y refugiadas españoles y españolas que tuvieron que salir de España como consecuencia del golpe de Estado de Franco y que encontraron su hogar en México. Lo tiene todo, la intervención de Sánchez. Ayuso, ultraderecha Franco, si votas a Juanma Moreno, pues que fascismo. A Juanma Moreno, ¿eh? A Juanma Moreno. Pues hombre, si estos intentan hacer pasar a Feijóo como una especie de Mussolini, pues imagínense, claro. Este es el nivel. Está de cachondeíto y de mofas. Vete ahí. 2 familias y decenas de compañeros que lloran la muerte de 2 guardias civiles por la dejación del gobierno y sobre todo por no darle los medios necesarios. Pero como es un psicópata de manual, pues a él le da igual. Incluso debe estar un poco disfrutando del hundimiento de María Jesús Montero. Porque a estos tarados, pues lo que les gusta es imponerse. De aquí mando yo. María Jesús, Andalucía. Hombre, Pedro, ¿no te parece ya suficiente lo chamuscada que estoy? Que irme a Andalucía a chamuscarme todavía más no me parece suficiente. Andalucía. Claro, la otra se ha montado una película que viene a ser que, venga, va, hago este esfuerzo, como si fuese voluntario, para que ustedes me puedan votar. La realidad no es esa. Y Pedro debe estar disfrutando. Debe llegar las encuestas, señor presidente. Hemos bajado 2 puntos esta semana. Y aún queda toda esta, ¿eh? Hasta el domingo, María Jesús puede darnos tardes de gloria. Bueno, pues en ese hundimiento, pues llega la locura. Y ya directamente a María Jesús Montero, que fue abucheada en el funeral, decía que en realidad lo del narco, que le pregunten al Partido Popular. Preocupa el narcotráfico. Haría bien en dar explicaciones de por qué la corrupción de su partido permanentemente está asociada al narcotráfico. Haría bien en explicar por qué. Este corte, ya les digo que lo volverán a escuchar. Pero claro, se pone a hablar del narcotráfico y dentro de muy poquito, dentro de muy poco, sabremos qué transportaba Plus Ultra. No me pasajeros. Ya, sí, pasajeros. Y otras cosas. Pero que esto lo diga María Jesús Montero, que esto lo diga un miembro de la PSOE,
Que esto lo diga unos tipos cuyos grandes aliados son las narcodictaduras, como es el caso de Venezuela. Que estas cosas las diga personajes como Zapatero, que bueno, es verdad que su fortuna parte de ella, porque aún desconocemos el origen de lo gordo, pero parte de ella es porque un consultor, cómo consulta, es una cosa increíble. Pues le hacían consultar y le pagaban $500,000 de euros. Y a las niñas también, porque tiene una agencia buenísima de marketing. Pero ahí no está lo gordo. ¿Y de dónde sacaba la pasta ese régimen criminal venezolano? Que no es el único, pues del narcotráfico. Ese abracito que mandaba Sánchez al pueblo mexicano, que ay, qué mal lo pasó en la época de Franco, que tuvieron que irse, que menos mal que ganó Franco la guerra civil. Menos mal, afortunadamente. Pues imagínense, seríamos una especie de Bulgaria, aunque vamos camino de ello, eso es cierto. ¿Qué es México? Pues un narcoestado. Pero les cuentan el rollo este de no. Como se llevaron el oro, pues es que así estamos, claro, que se han llevado el oro. Y esto cala, dices, pero ¿cómo puede ser? Pasa, sí. Esto ocurre. Pero este corte de María Jesús Montero lo rescataremos muy pronto. ¡Comenzamos! Recibimos una semana más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal? Hola, Jano, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Pues aquí viendo a María Jesús Montero. Poco castigo, me parece. Pues sí, porque ahora lo repasaremos un poco al detalle, el tema de las encuestas y demás, y uno se pregunta todavía, a día de hoy, cómo es posible que saque, ya no el PSOE, sino una candidata como María Jesús Montero, que ha sido vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, y hemos conocido pues todas sus fechorías, ¿no? Y viendo además sus mítines, que a cada cual es más lamentable, dices, ¿cómo es posible que haya gente que le pueda votar? Pues bueno, la charca nacional también consiste en esto, Jano. Pues sí, efectivamente. Además, hoy tenemos lunes de superencuestas. Hasta 9 encuestas se han publicado hoy. Claro, era el último día legal, que el que permite la legislación vigente. Entonces, pues todos los medios de comunicación, a través de esas empresas de encuestas, pues han decidido echar todo lo que faltaba ahí para conocer, pues eso, los últimos datos de esas encuestas, que bueno, vienen un poco en la línea habitual de lo que hemos conocido estos últimos días, estas últimas semanas. El PP estaría en zona de mayoría absoluta o rozándola, y el bloque de la izquierda, por otro lado, pues quedaría muy lejos de tener opciones de gobernar. La duda real es si Moreno Bonilla pasa de esos 55 escaños por sí solo o se queda en 54 y necesita a Vox para la investidura. Vamos a ver la encuesta más destacada, la de Sigma 2 para el diario El Mundo. Aquí Moreno Bonilla pues apuntalaría esa mayoría absoluta entre los 55 y 58, mientras PSOE y Vox se atascarían. El Partido Socialista estaría entre 27 y 30 y Vox entre los 13 y los 14. En general, haciendo un baremo medio de todas las encuestas que hemos conocido este lunes, pues bueno, el PP estaría en esa horquilla de los 55-56 aproximadamente. El PSOE pues quedaría hundido para lo que fue Andalucía. En Andalucía se mueve con horquillas pues casi siempre entre los 27 y los 28 escaños. Vox no parece que vaya a subir mucho, casi todas esas encuestas lo colocan entre 13 y 17, con alguna encuesta alta, eso sí, que lo lleva hasta los 19-20 escaños. Con lo cual, Jano, yo creo que lo realmente interesante aquí será ver el domingo 17, este próximo domingo, si revalida o no esa mayoría absoluta Juanma Moreno, que está, pues eso... está todo muy abierto. Volándola o superando esos 55. Sí, hay primero, si consigue la mayoría absoluta o no Juanma Moreno, luego hasta qué punto el batacazo de María Jesús Montero, pues claro, una cosa es 27... otra cosa es 29. Tengo que decir 30, ya me queda igual que espadas. Claro, ya que ese es el suelo los mínimo histórico. Los titulares sabemos cómo van. Y luego también Vox, porque las encuestas la mayoría del 15% no pasan. En algunas, que también, claro, no es lo mismo decir, saco los mismos diputados que saqué con Macarena Olona, o saco 4 más. O sea, todo muy abierto.
Luego este domingo haremos programa especial. A las 8 de la tarde estaremos en directo para contarles qué es lo que ocurre en esas elecciones. Y veremos también en esta recta final de esos mítines a ver qué sorpresita pues, nos muestran los candidatos. Pues sí, porque seguro que María Jesús lo va a dar todo en estos últimos días. Ya lo creo. Bueno, vamos con el debate que publicaba hoy una información muy interesante, Alejandro, entre ambas aguas, respecto a las presiones que hablábamos la semana pasada de Aldama, los movimientos de la fiscal general del Estado. Pues ojo a lo que publica hoy. Sí, porque uno siempre además tiene dudas cuando escucha pues, a un Félix Bolaños diciendo yo no tengo absolutamente nada que ver con este hombre, no he hablado nunca en mi vida, y uno piensa, seguro que en 10 minutos o a las 2 horas va a salir alguna información que lo desmienta, ¿no? Que eso con el gobierno sanchista pasa mucho. Pues bueno, esta noticia va un poco en la línea de esto que estamos comentando, casi al palo, porque no fue Félix Bolaños, pero sí el Ministerio de la Presidencia, que en este caso pues, es lo que señala ahora mismo el debate, que Moncloa mantuvo más de una docena de llamadas con Ramón Bermejo, que es el portavoz de Víctor de Aldama. El objetivo, según desvela este periódico, era evitar que el empresario hiciera públicos episodios de corrupción que afectaban y están afectando al gobierno de Pedro Sánchez. Estos contactos cobran relevancia tras ese anuncio que les comentaba de Félix Bolaños. El ministro había emprendido acciones legales y una reclamación económica contra Aldama por sus acusaciones sobre supuestos intentos de silenciarle. Pues el debate ha accedido al registro de una línea adscrita a Presidencia del Gobierno. Constan 15 comunicaciones, 15, no una ni dos, 15, con el portavoz de Aldama en verano de 2024. Esas llamadas se produjeron meses después de que la UCO desarticulara dicha trama. Aldama ya ocupaba entonces el centro de la actualidad. Algunas conversaciones superaron incluso el cuarto de hora. El tráfico telefónico revela además que el portavoz de Aldama fue derivado a 2 áreas muy sensibles de Moncloa. Una parte de los contactos fue, ojo, sorpresa, con el gabinete de Pedro Sánchez, entonces dirigido ¿por quién? Por Óscar López. Que este ya hemos contado aquí, que se reunía con Villarejo para, oye, esto de las saunas, ¿tú sabes algo, Villarejo? Y cuando se enteró Sánchez le dijo, te voy a dar un premio. Venga, te vas a ir a la Comunidad de Madrid. A la Comunidad de Madrid, sí. Sí. Pues ha salido su nombre con el tema de las conversaciones con Aldama, que dices, vale, yo no he hablado con él, muy bien, pero ¿de dónde partían esas llamadas? Pues del Ministerio de la Presidencia y del gabinete de Pedro Sánchez. Es que es una mafia, ¿eh? No, aparte 15 minutos de conversación, o sea, no es, hola tal, se ha equivocado usted, vale, no, 15 minutos de llamada, pues ahí yo creo que se dirían alguna que otra cosa de importancia. De hecho, Aldama, en muchas ocasiones, como algunos decían, oye, pero este hombre, ¿por qué hace cuando fue... ¿Te acuerdas cuando presentaba el libro Leire que se plantó ahí Aldama, el show y todo esto? El careo ahí que tuvieron, Dicen, ¿por qué tantas cosas mediáticas? Precisamente para que lo veamos. Porque él lo dice en numerosas ocasiones, la cantidad de veces que le han amenazado de muerte, las presiones que está recibiendo. Pues claro, del Valla Inventada, mira cómo hemos acabado. Claro, por eso te digo que lo que diga el gobierno hay que esperarse unos minutos, horas o días, porque pues, probablemente pues, salga lo contrario. Cuestión de tiempo. El que no va a salir es Koldo, ¿eh? No tiene, cachondo. No tiene pinta. Decía, oye, ¿me puedo ir a mi casa? Pues le han dicho, pues no, hombre, no. Por mucho que lo diga su abogada. Bueno, ¿cómo puedes contratar a esa abogada? Y es que me quedo loco. Pues no sé. Te estás jugando 20 años de cárcel, que es el principio, y contratas a esa abogada que en el Supremo fue una cosa espectacular. Pues alguna prestación de servicio importante tendrá para que la tengan tan en cuenta en este tipo de situaciones. No sé. Vivimos en un mundo muy extraño. Pero bueno, el Supremo le ha dicho que no. Le ha dicho que no, que lo va a mantener a Koldo García. Bueno, ha acordado mantener en prisión a Koldo García después del juicio del caso Mascarillas, al entender que sigue existiendo el riesgo de fuga, mientras el tribunal se introduce en los, abro comillas, inicios de una deliberación compleja de la sentencia, como han señalado, que exige un examen pues detallado de la causa. En su auto, la Sala de lo Penal rechaza la solicitud de puesta en libertad que presentó Leticia de la Hoz, la abogada del ex asesor ministerial, después de que la vista oral quedase el pasado miércoles vista para sentencia. No se advierte, dice el alto tribunal, ninguna modificación en las circunstancias valoradas en su momento para acordar la medida cautelar que permitan amparar la pretensión deducida. El Supremo desestima la pretensión de Koldo García en línea con lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular. Se opusieron a la petición, argumentando que, a su juicio, se han afianzado los indicios existentes contra el acusado. Pues nada. Es lo que hay, que se esperaba. Sí, a ver, que por intentar lo que no quede, ¿no? Pero... Sí, que no se diga. Que no se diga. Pero
Pero la abogada. Va a ser que no. Sí, no, es llamativo, es llamativo. Muy fuerte. Aquella intervención famosa en el programa de Risto con lo de las chistorras, la división de los 2 millones de chistorras. Dice, sí, no, pero eso es 1 millón de chistorras. No, que necesitas, no sé, una extensión como Navarra entera para tener tantas porciones de chistorras, ¿no? Y luego en el Supremo también decía unas cosas que era, pero de verdad, ¿cómo puedes contratar a esa abogada? No sé. Bueno, el primer enfado de Luzón creo que fue a raíz de las interrupciones que estaba ejerciendo, en este caso, la abogada. Que dijo, esto no me ha pasado en mi vida. O sea, imagínate cómo sería la situación. Claro, cuando ya escuchó a Luzón, dijo, ostras, igual me estoy excediendo un poco en mis funciones. Pues sí, bueno, esta semana también tienen trabajo, tanto Coldo como Ábalos, que no queda aquí en el Supremo. No. Vamos a la audiencia. Van a estar efectivamente, sí. A ver, lo tienen muy complicado el horizonte judicial, penal, en este caso, pues es muy peliagudo para ellos, para sus intereses. Sí que lo es. Bueno, tenemos buenas noticias. Hombre, claro. Y para ello, Jano, como hemos empezado la semana, que está todavía la cosa ahí con el tiempo, que nuestro tema de debate, cuando empezamos la semana, que parecemos meteorólogos porque no sabemos muy bien si ya ponernos manga cortas, ir un poco más relajados, porque el tiempo está raro. Entonces, como está raro el tiempo, nosotros pues vamos a ofrecerle a nuestros socios, a los que nos están viendo ahora mismo en programa, pues ofertas suculentas en Freedom Collection, como por ejemplo, Jano, me he puesto esta hilera de tazas que ahora mismo, las que están viendo ustedes en pantalla, las tienen en ofertas flash. En ofertas flash, estas 4 tazas, Felipe II, las más vendidas de la tienda. Exacto, las más vendidas, además con el profesor Miguel Anxo Bastos, con Hernán Cortés, por supuesto, nuestro personaje ilustre de la historia de España, ahí lo tenemos, al final, con esa pedazo de cita, y por si fuera poco, Jano, haga frío o calor, tenemos todas nuestras camisetas al 30% de descuento, todos los modelos. Oye, qué maravilla. Pues es que yo mi favorita de esas 4... Es complicado elegir. Pues mira, yo ahora muy mismo de Felipe II. Soy muy de Felipe II, pero ahora mismo, tal y como están las cosas, que hay que reivindicarlo todavía más, si cabe, don Hernán Cortés. Yo me quedo esta semana con Hernán Cortés. Que Miguel Anxo Bastos también. Sí, no, a ver, las cuatro son muy buenas, pero... Y la de No Moleste Charo también. Bueno, las más vendidas. Sí, por eso, pues nada, las he exhibido aquí, en nuestro bazar media, ¿no? De Big One Media. Vamos camino de eso. Vamos camino de eso, pues aquí tengo las 4 tazas que, recuerden, están en oferta flash, que en cualquier momento, a ver, suelen ser 48 horas. Y a lo mejor damos un poco más dependiendo de las circunstancias, pues ampliamos un poquito más, pero dense prisa. Si quieren adquirir cualquiera de estas tazas o todas esas tazas, pues las tienen en ofertas flash, además de las camisetas al 30% de descuento. Pues ya lo saben, las tazas al 40%, tiempo limitado, y las camisetas también al 30% por tiempo limitado en freedomcollection.es. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Luca Costantini. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo has empezado la semana? Pues la semana bien, a ver cómo sigue la semana, ¿eh? Porque yo creo que va... Bueno, esta semana y la siguiente, ¿no? Yo creo que van a ser semanas interesantes, ¿no? A nivel político me refiero. Ah, vale, ya está. Y es que pienso en no, ultra y me pongo nervioso. No, yo creo que el judicial vamos a finales de mes, ¿no? Con la sentencia de nuestros amigos. Eso es lo que dicen, a finales de mayo y luego ya junio. Y ojo a la financiación del PSOE. Bueno, no está mal. Pero esto ya sería para más adelante, pero no demasiado. O sea, yo creo que el año va a ser un año... La temporada va a acabar fuerte, ¿no? Yo creo que sí. Rubén Arranz, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, la verdad. Dentro de este Madrid de tiempo cambiante, pero todo correcto. Y ahí hay otra cosa que es lo que hoy leía Miguel Ángel Pérez y decía que... había hablado con una persona cercana al Dama y le había dicho que tiene un auténtico arsenal contra Francina Armengol. Vamos a ver si al juicio de las mascarillas, bueno, en la Audiencia Nacional está la otra parte del proceso. Vamos a ver si cumple su promesa al Dama y Armengol y Ángel Víctor Torres, Víctor Ángel, también están en apuros, no lo sé. Pues ojalá. Veremos. Lo contaremos. Lo que no te han contado. Oye, me gustó mucho el programa con... ¿Qué personaje, Lucía Echeverría? Uf, son las típicas entrevistas. Bueno, no hablas mucho. 4 preguntas. Es muy divertida. Sí, fue divertida, la verdad. Divertida, Sí. Un saludo a Lucía, la verdad. Sí. No, la verdad es que yo me lo pasé pipa viendo. No, gracias. Y cosas interesantes. Sí. Guadalupe Sánchez, enhorabuena. Muchas gracias, cumplo 25 años. Por eso y por otra cosa. Porque es que lo hablamos antes. Mucha gente te dice, ¿y qué hacéis vosotros?
Pues para que vean que hay gente que hace cosas buenas. Lupe, cuenta lo que has conseguido, porque enhorabuena, porque no es fácil. Bueno, pues la verdad es que he tenido un inicio bastante bueno de semana, no me puedo quejar. Hoy nos han notificado la admisión de una demanda que formulamos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante que te lo admitan? Pues porque en toda Europa, de todas las que se presentan, se rechazan en torno al 95%, van directas a inadmisión. Entonces nos han admitido una demanda que hemos formulado contra un asunto que generó bastante debate y controversia en la sociedad española. No sé si recordáis que el año pasado fue noticia que el Tribunal Constitucional amparaba a una madre que se había llevado a su hija a un lugar muy distante de donde residía con la que hasta ese momento era su pareja, el padre de la criatura, del menor, pues se lo había llevado tras formular en una denuncia de violencia de género sin pedir autorización judicial. Si esto fue eso, el Tribunal Constitucional. Y llegó el Tribunal Constitucional y amparó a esta mujer, dijo que efectivamente se lo tendría que haber podido llevar porque el tribunal que resolvió el asunto le dijo que no se lo podía llevar, que no tenía autorización para llevarse al menor. Y lo que hizo el Tribunal Constitucional fue pues amparar a esta madre, decir que con la mera denuncia te puedes llevar a tu hijo, que es poco menos que legalizar el secuestro parental. Que luego el padre fue absuelto. Es que además lo grave es que cuando el Tribunal Constitucional dictó esta sentencia ya existía una sentencia firme absolviendo al padre, fue absuelto en las dos instancias. Entonces, cualquiera que conozca los hechos y el contexto del caso, pues concluye que la denuncia fue meramente instrumental. Entonces, lo que hicimos fue plantear un recurso, una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra esta sentencia del Tribunal Constitucional, que contaba, por cierto, con votos particulares, y hoy nos han notificado la admisión y la verdad es que, como os podéis imaginar, para mi cliente, que es el padre de este menor, pues es motivo de felicidad, y para mí como profesional, como abogada, pues también, pues porque es algo que la mayoría de letrados pues no experimentan en su vida, así que muy contenta. Pues sí, porque además es por una buena causa. Es que hay muchísima gente, que es verdad, y gente cercana seguro que conocemos, en situaciones parecidas, sobre todo a través de los divorcios, que son unas injusticias de un tamaño. Bueno, eso es una de las tareas. Yo creo que el nuevo gobierno, si algún día llega un nuevo gobierno, tiene que modificar, ¿no? El famoso plan que dicen que el Partido Popular prevé, ¿no? Para modificar todo lo de Sánchez y tal. Parte de esto va en esta cuestión, ¿no? Digo yo. Es que es el típico tema, además, y me vas a permitir que lo diga, porque antes estaba leyendo cuando me has informado de ello, Lupe, y creo que es el típico tema todavía sobre el que hay una cierta asimetría dentro del tablero, dentro del debate público. Hay cuestiones que no se pueden plantear por riesgo a pagar cierto peaje. Y me llamó la atención porque me acordaba de todas las críticas que ha recibido un tipo tan gigante como Juan Soto también, simplemente por hacer un libro documentado exponiendo los casos sobre las situaciones de desigualdad que hay con respecto a las denuncias que son falsas. Y sucede en otros ámbitos. Y perdonad que esté divagando un poco sobre la exposición, pero creo que es un poco que se va a entender lo que quiero decir. Veía el caso de John González, el famoso tuitero, que ha tenido que tomarse una pausa porque de repente le han empezado a perseguir simplemente por el lugar en el que trabaja. Y solamente porque él proponía diferentes cuestiones sobre cómo sostener el estado de bienestar y las pensiones. Entonces hay algo que ahí me parece de urgente, es muy urgente, que es como lo de, vamos a no digo plantar batalla, no es batalla, es dar argumentos, intentar quitar todo el temor, toda la especie de ese velo de autocensura que hay sobre determinados temas. Y es cierto, y seguro que quien nos esté viendo habrá vivido situaciones personales, que cuando te sales del carril de esa legitimidad que ha trazado esa opinión pública, que es más de izquierdas, más dícese progresista, cuando te sales de ese carril siempre corres el riesgo a pagar cierto peaje. Cuando te etiquetan de él, mira, ahí va el facha, ahí va el que opina lo diferente. Es como el recurso fácil que ellos utilizan ante lo que tú tienes que callarte. Y eso sucede en las familias, en los entornos personales, y eso se debe a una polarización que yo siempre he defendido también, que es asimétrica. Prueba de ello es, por ejemplo, que con el tema de la violencia
en el hogar, hay cuestiones que no se pueden plantear como, oye, se instrumentalizan ese tipo de denuncias, oye, pagan más consecuencias los padres en determinados momentos porque a sabiendas de las diferencias de la legislación hay madres o incluso abogados que utilizan ese tipo de cuestiones para favorecerles en un proceso de forma injusta. Así que nada, Lupe, enhorabuena por ello, me parece un caso... Pero creo que es muy importante que normalicemos el debate. Algunos en el tema de violencia de género llevamos haciéndolo muchos años. Yo soy incluso crítica con el propio término de violencia de género, que no se trata de negar que exista la violencia machista, ¿cómo vas a negar eso? Y que hay mujeres a las que las maltratan por el mero hecho de ser mujer. Tenemos ejemplos todos los días, pues mujeres a las que las obligan a casarse, ablación del clítoris. Es decir, la cuestión no es esa, la cuestión es que desde el principio se advirtieron de posibles efectos perniciosos de esa ley aprobada en el año 2004 y que pues, su constitucionalidad, digamos que fue la típica sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional. No, esto es constitucional porque esto se va a interpretar de esta manera. ¿Qué pasa? Que al final no se interpretó de la manera que pretendía el Tribunal Constitucional y que luego los efectos perniciosos, nocivos de esa ley se ha ido profundizando en ellos con ciertas reformas legislativas. La reforma en concreto de la que trae causa esta sentencia es una reforma del Código Civil, del artículo 92 del Código Civil, que planteaba recordar la posibilidad de que por la mera denuncia por violencia de género se pudiera suspender el régimen de guardia y custodia. Esto lo llevó Vox al Tribunal Constitucional, muy bien llevado, y otra vez esa típica sentencia que dice, bueno, no es inconstitucional porque, claro, hay que interpretar que no se va a aplicar de forma automática y que se va a hacer una valoración por parte del tribunal cuando en el mismo momento en que se presenta una denuncia sobre si efectivamente hay indicios serios y esto. ¿Qué pasa? Que ha llevado al automatismo y que incluso en esta sentencia en concreto del Tribunal Constitucional se va mucho más allá y se ampara a una madre que plantea la posibilidad de marcharse a una localidad muy lejana del domicilio del padre que impediría la relación con el menor, con su hijo menor de edad, por el mero hecho de haber denunciado por violencia de género y sin contar ni tan siquiera con la autorización del tribunal. Esto es lo que hemos planteado aquí y esto es la batalla que estamos dando como por las vías que hay que darlas. Ojalá consigamos el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y bueno, yo quiero dar las gracias, habéis hablado de Juan, precisamente quiero darle las gracias a personas que empujaron para que esto fuera posible. Una fue mi cliente por la valentía de decir vamos con ello a pesar de las dificultades. Otra fue Juan Soto Ibás, uno de ellos también fue Sergio, un tío blancohetero, y también Bowen Matrix, que es un tuitero que está muy, muy implicado en este tipo de temas y que lo movió muchísimo y gracias a que ellos empujaron, pues hemos podido llegar hasta aquí. Pues sí, oye, un hito, porque lo decías, hasta el 98% sin admiten. 95-98, es una pasada, es una pasada. Sí, además que esto es verdad que ya lo hemos normalizado, desgraciadamente, porque llevamos muchos años con esta historia, pero es que todos tenemos conocidos. De hecho, un amigo mío ha abierto ahora una fundación que se llama Padres Unidos, que es un poco simplemente decir, oye, que es que no queremos ni más derechos, simplemente justicia, poder estar con nuestros hijos. Bueno, creo que el problema, o sea, por lo que tengo entendido yo, es que también a nivel de los abogados, o sea, en cuanto hay el abogado te dice denuncia, el mínimo problema, digamos, entre padre y madre o hombre y mujer, pues al fin y al cabo hay como una dinámica, ¿no? En la que quien defiende a la madre pues dice, mira, vamos a usar la carta casi gratis, ¿no? Yo las llevo llamando, más que denuncias falsas, porque claro, siempre te salen cosas. Es que una denuncia falsa, yo las llamo desde hace muchos años denuncias instrumentales. Es caso evidente. Porque al final es lo que tú dices, claro, tienen una finalidad una dinámica distinta a la que verdaderamente debería tener distinta a la que persigue el proceso por violencia de género, que es conseguir ventajas matrimoniales de custodia. Porque hay un incentivo perverso. Efectivamente. Pues sí. Hay incentivos muy perversos, afortunadamente hay gente que se dedica a hacer el bien, pero no todo es así. Y incentivos perversos que no sabemos es por qué nos le dan medios a la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico. Es un misterio. Sí. Es que, claro, dices, oye, es una cosa impresionante. Después de lo de Barbate hemos tenido, pasada semana, pues se celebró el funeral el sábado, que ya tampoco llama la atención. O sea, no ha abierto telediarios. Ahora iremos con Mema con el tema del antivirus.
Pero nosotros aquí lo queremos recordar. Ni un solo miembro del gobierno asistió al funeral, Juanín. Ha sido un fin de semana marcado por esa trágica muerte de 2 agentes de la Guardia Civil en el choque ocurrido el viernes de 2 embarcaciones de la Benemérita mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de las costas de Huelva. Lo último que sabemos es que 2 juzgados de Huelva y Jerez de la Frontera han abierto diligencias. Una vez que avancen, uno de esos 2 juzgados podrá inhibirse a favor del que asuma la causa principal, que podría incluso corresponder a la Audiencia Nacional. Mientras tanto, el gobierno ha estado más pendiente de la crisis del antivirus o de la campaña en Andalucía. Ninguno de los ministros del Ejecutivo Nacional o el propio presidente del gobierno han estado presentes en ese funeral de estos 2 guardias civiles. Desde Canarias sí que han estado los ministros del Interior, Grande Marlaska, también de Sanidad, Mónica García. Esta última señalaba que ellos, más allá de que digan que van allí a hacerse la foto, se dedican a trabajar. En directo para Rajoy. Pues voy a ser muy clara, no vamos a entrar en ninguna de estas polémicas. El gobierno de España está a lo que está a trabajar y está a que este operativo, esta operación salga bien. Eso es lo que hemos estado desde el primer momento y creo que el mundo nos está mirando y, por cierto, el mundo nos está agradeciendo nuestra labor y agradeciendo las capacidades que tenemos en España para llevarla a cabo. Bueno, es lo que ella quiere, ¿eh? Claro. O sea, vamos a ver 3 claves, en mi opinión, 3 claves de lo que acabamos de ver, en términos de cómo funciona la política. Primera clave. ¿Por qué está Mónica García acompañada por Marlaska y Víctor Torres? Yo creo que está acompañada porque se trata de equilibrar las fuerzas de Consejo de Ministros, o sea, que no esté solo la señora de Más Madrid o de Sumar, sino que esté acompañada por área socialista. Primera cuestión. Segunda cuestión, nosotros no vamos, dice la ministra, a generar tensión, no vamos a entrar en polémicas. Pero ¿cómo que no vais a entrar en polémica? Perdón, pero yo de las declaraciones que he visto, no digo de la ministra, pero de su número 2, de su número 3, de todo su equipo, de su gabinete, ha sido atacar reiteradamente a todos los representantes, digamos, de los gobiernos de Canarias a todos los niveles, ayuntamiento, comunidad, o sea, entonces, claro, yo creo que sí que buscan claramente el choque con las autoridades competentes en materia sanitaria, digamos, de ámbito regional local. Esto es mi lectura. Y la tercera, cuando Mónica García dice, espero que el mundo nos ve, el mundo nos está viendo, yo creo que es, espero que el mundo nos ve, porque hay un run de vamos a ver qué va a pasar con Mónica García, que no, Organización Mundial, en la OMS. En la OMS, o sea, la idea de efectivamente aprovechar una crisis sanitaria para proyectar, digamos, un perfil político propio, que sea para volver a la Comunidad de Madrid o que sea para directamente irse de España a la entidad internacional. Entonces yo creo que, francamente, en mi opinión, están aprovechando, digamos, la crisis sanitaria para, pues en fin, cada uno con una ambición política diferente. Toda la pregunta de por qué hace el ministro del Interior ahí. O sea, ¿qué hace el ministro del Interior ahí sabiendo lo que ha ocurrido con 2 agentes de la Guardia Civil? El día del funeral, mientras estaban enterrando a los guardias civiles, Marlaska estaba de escolta de Mónica García. Pero mira, un par de cosas y luego cada cual que saque la conclusión que quiera sacar. Una de las primeras decisiones que tomó Fernando Grande Marlaska como ministro del Interior en 2018 fue suspender de forma temporal el OCONSUR, es decir, la campana de seguridad que había para evitar el narcotráfico, para luchar contra el narcotráfico, todo el campo de Gibraltar y toda la zona del Estrecho. En el año 2022 ya dijeron, él lo justificó en razones operativas. En el año 2022 ya anunciaron que se iba a cambiar el plan para reforzar la seguridad, pero a partir de otro plan. Los guardias civiles se han quejado por activa y por pasiva que no tienen los medios suficientes para luchar contra estas embarcaciones que entran y que básicamente, fundamentalmente se dedican al narcotráfico de estupefacientes. Y simplemente por cruzarlo con un dato, sin que tenga nada que ver. Si hay alguien que ha defendido en Bruselas el concepto de seguridad en el Estrecho de Gibraltar y en concreto en esa zona del Mediterráneo, dentro de Bruselas, dentro de las instituciones europeas, ha sido casualmente una empresa que estaba vinculada con algunos antiguos altos cargos socialistas, que es la antigua Accenture, comandada en su día
por Pepe Blanco. Yo simplemente quiero que dar esos dos datos, o sea, cruzar para que cualquiera más o menos saque sus propias conclusiones. A lo mejor no tiene nada que ver, pero que hay un antiguo secretario de organización del PSOE, hoy reconvertido en lobista, que ha defendido esos intereses. Y luego, con respecto a lo del hantavirus, más allá del circo que se ha montado y más allá de cómo quisieron, por ejemplo, contraprogramar a Clavijo con la presencia de Ángel Víctor Torres, cómo quisieron equilibrar con Mónica García y cómo estaba allí Fernando Grande Marlaska. En el fondo me alegro un poco de la campaña que le está cayendo a Clavijo por el papel que tuvo Coalición Canaria dentro del famoso bloque de investidura en principio. Le está cayendo... Sí, le está haciendo la justicia todo el golpe de lo que yo llamo la mara mediática por oponerse a los planes del gobierno. Y en realidad lo que dice tiene cierto sentido. Y a mí esto me recuerda a los días anteriores. No creo que esto sea una pandemia como el COVID. O sea, no hay nada que permita ver que el hantavirus se va a convertir en una pandemia. Pero sí que veo que las herramientas y las estrategias de discurso se están reproduciendo con una tremenda exactitud. Y una de las cuestiones que se nos ha hecho creer es que es más seguro esto que se va a hacer que, por ejemplo, hacer algo que hablábamos antes del programa, atender a esas personas o que pasen la cuarentena dentro del propio barco. Una solución que dices es absolutamente lógica. Frente a la lógica, el dispositivo gubernamental, que viene muy bien para que no se hable más, por ejemplo, del Tribunal Supremo, de los procesos que siguen abiertos o de lo que sucede en Andalucía, como cortina de humo en general, pero que en realidad no tienen ninguna lógica. Es decir, ¿qué necesidad hay de exponer a más personas, que más personas entren dentro de esa cadena en lugar de atender a esas personas en el barco? ¿Qué necesidad hay que, si ese barco tiene, si no recuerdo mal, tiene bandera holandesa, neerlandesa el barco, ¿no? ¿Qué necesidad hay que sea aquí, de aceptar que sea aquí y que no sea en un puerto de Rotterdam, por ejemplo? Hay cosas de verdad que por mucho que he analizado durante los últimos días, no entiendo la lógica que tienen, seguramente la tenga, no lo sé, pero que me recuerdan a la famosa dialéctica del COVID, cuando se sustituyó la racionalidad por el discurso gubernamental y se hizo un cherry picking científico para intentar justificar lo que estábamos viendo ante nuestros ojos. Lupe. Bueno, yo lo primero quiero mandar un abrazo muy grande a las familias de los guardias civiles fallecidos. Vamos a ver en qué quedan estas diligencias porque evidentemente el juzgado tiene que investigar si se trata de un accidente o si por el contrario esa persecución contra embarcaciones del narco se derivó en un accidente por maniobras precisamente de las lanchas que transportaban las drogas. La cuestión, ha dicho Rubén, en una cosa que se disolvió Oconsur por cuestiones operativas. No es así. No es así. No, yo digo que fue lo que ellos dijeron. Se montó una operación de la cloaca. Se montó una operación de la cloaca. Hoy está de moda la cloaca otra vez. Por cierto, ha publicado The Objective Ketty Garaz una información otra vez relativa a todo, cómo se ha intentado sacar información, trapos sucios a la UCO para desprestigiar todas las investigaciones que están en curso, incluyendo la del juicio que hemos visto del Tribunal Supremo. Bien, pues lo de Oconsur fue una operación de la cloaca para que, en base a informes falsos, implicaran a los agentes, a algunos de los agentes que integraban esta unidad especial para luchar contra el narcotráfico, precisamente con el narcotráfico. Esta fue la excusa, estos informes falsos fueron la excusa que utilizó el Ministerio del Interior para disolver esta unidad. A partir de ahí, a partir de la disolución de Oconsur, ¿qué es lo que hemos visto? Pues lo que hemos visto es un incremento exponencial del narcotráfico en el sur de España, concretamente en toda esta zona entre Algeciras y Huelva, que ya se ha cobrado la vida de demasiados agentes. Ya se ha cobrado la vida de demasiados agentes porque están luchando contra el narcotráfico con unos medios, pues es como ver luchar a David contra Goliat. Ni siquiera, en este caso, David ni siquiera cuenta con el tirachinas o con la Honda. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema aquí? El verdadero problema es que yo no quiero decir que España se ha convertido en un narcoestado, pero sí que puedo decir que el narcotráfico se ha enquistado en España. Y esto es tremendamente peligroso. Creo que en otros programas ya hemos hablado, a raíz precisamente de estas operaciones de Trump utilizando la ley antiterrorista para militarizar la lucha contra el narco en aguas internacionales,
Hemos hablado de lo peligroso que es que el narcotráfico se infiltre en una sociedad a nivel institucional porque te crea gobiernos paralelos que acaban condicionando decisiones de lo que se supone que es el gobierno legítimo. Que Marlaska, que es el ministro del Interior, que tendría que estar ahí dando la cara y que no la dio, porque tenemos un gobierno que parece ser que se ha acostumbrado a únicamente aparecer en aquellas circunstancias en las que ellos creen que van a recibir aplausos y no asumir responsabilidad, que es para lo que están, primero la responsabilidad y después los aplausos. Pues uno de los motivos por los que Marlaska no ha acudido al funeral, más allá de que no les gusta escuchar lo que no quieren oír, es porque él es el primer responsable de estas muertes. Primero, por la falta de medios que sufren los guardias civiles en general y segundo, por la desaparición de esta unidad. Algún día sabremos de verdad, la verdad judicial sobre la disolución de esta unidad. A mí me parece un tema gravísimo. Estaba viendo, perdona Lupe, la primera vez que se pronunció sobre eso, que era la inauguración de una comisaría en Calatayud, cuando le preguntaron dijo, no, simplemente razones operativas, y aprovecho para decir que a lo mejor hacemos consideración de profesión de riesgo a la policía y la Guardia Civil. O sea, un caramelo, claro. Claro, para tenerlos contentos y que no protestaran por este tema. Luego, a mí, el tema este del virus. Y yo he leído este fin de semana un artículo de opinión súper interesante que me hizo caer en una cuestión en la que yo no había caído, de Jorge Vilches. Lo publicó también en The Objective. Él hablaba de cómo toda esta histeria que se ha montado en torno al antivirus y que pues, evidentemente ellos aprovechan, cuando digo ellos hablo del gobierno, la nefasta gestión que hicieron del coronavirus para que la gente se ponga nerviosa con este asunto. Jorge Vilches ponía hincapié en una cosa que a mí me pareció muy significativa y es que estamos a una semana de celebrarse elecciones en Andalucía. Cuando tú te llevas el barco a Tenerife, repatrias a gente a España, luego salen noticias como la de, pues no, pues dieron negativo en el barco y ahora han dado positivo cuando los han embarcado en los vuelos para volver a sus respectivos países. Tú creas una histeria que moviliza o bien la abstención o bien el voto por correo. Entonces yo, a raíz de este artículo de Jorge Vilches, me puse a mirar cómo iba el voto por correo en Andalucía y me encuentro con que estamos en máximos históricos de voto por correo, más incluso que en 2022, que fueron unas elecciones pandémicas que además se celebraron en junio, julio, por motivos evidentes, ¿verdad? Más seguro para el tema del coronavirus. O sea, un voto por correo, un porcentaje de voto por correo, un punto y pico mayor que las elecciones celebradas en contexto de pandemia. O sea, a mí me pareció brutal. ¿Estás poniendo en cuestión el voto por correo y la limpieza del modelo electoral? Sí. Mire, señores, me van a perdonar, me van a perdonar ustedes. Claro. Tenemos sobradas evidencias de cómo precisamente en Andalucía, precisamente en Sevilla, hay diligencias abiertas por la manipulación del voto por correo. Sabemos que en las últimas elecciones generales, 300 y pico mil españoles, se dice pronto, 300 y pico mil españoles se quedaron sin poder votar en las elecciones generales de julio de 2023, cosa que no se ha auditado y me parece increíble. Y también tenemos sobre la mesa algo de lo que, y se cabrea mucho desde la oposición cuando yo lo digo, pero es verdad, no se habla apenas, que es cómo se está intentando reconfigurar por parte del Partido Socialista Obrero Español el censo electoral a través de la ley de nietos, que es la ley de memoria histórica. Tenemos más de 500.000 solicitudes de nacionalización aprobadas vía ley de memoria democrática de un total de 2,5 millones que están pendientes, con una tasa de aprobación del 98%. Se han rechazado 7.000. Gente que posiblemente no haya pisado nunca España, que su único vínculo con España sea un abuelo, que fue republicano, que no sé qué, en países en los que, y pongo por ejemplo Brasil, se ha demostrado lo fácil que es manipular el sentido del voto, gente que va a decidir
el futuro de unas elecciones españolas. Yo lo siento mucho, pero este tema del virus apesta a cortina de humo, como ha dicho Rubén, y apesta también a factor de desmovilización del voto de personas que pues, ven Radio Televisión Española, se informan por los grandes medios. Que hoy estaban Está siendo una hablando, vergüenza la cobertura mediática. Hoy estaban hablando vergüenza. de las diferencias entre... Acojonante, se lo ha escuchado Javier Ruiz, lo puede ver cualquiera. Entre una rata y un roedor. Y me daban ganas de decir, mira, Javier, abre un poco el libro de biología, que es un roedor también. Y cuánto nadan, cuánto tiempo está... Esto también ha contribuido, Clavijo, a la chorrada esta de analizar lo mínimo cuando es verdad. Pero ahí también tiene un poco de culpa la oposición, tanto el Partido Popular como con Vox, porque el tema clave del voto cero en las próximas elecciones y de la ley de memoria democrática es el fundamental en este momento, el fundamental. Había un vídeo que publicó el Ministerio de Asuntos Exteriores en sus cuentas con Álvarez, que estaba con 3 personas de México, y les preguntaba, bueno, ¿ya tenéis todo arreglado? Decía, sí. Y decían, ¿ha sido fácil? Decía Álvarez. Facilísimo, claro. Es que lo van a hacer todo fácil para que en las próximas elecciones, y reitero, esto sí que pueden votar en 2027. No son como los que se acojan a la regularización. Claro, es que nos hemos quedado todos con la regularización, pero esto, escribiste un artículo además en The Objective, precisamente, Lupe, sobre esto, que además, es que lo hablamos, digo, a mí este me obsesiona. Dices, la cuestión del voto cera, porque mucha gente no sabrá cómo funciona. Es, hombre, pues si tú te vas a vivir a otro país... de Madrid, pues votas en Madrid. Pero es que en este caso estás hablando de personas que no han estado nunca en España. Eso es. Entonces tú dices, vale, el tío que le das el pasaporte, le dices, le puedes votar, que está en Ecuador, que no ha estado nunca en España, ¿dónde vota? Entonces dices, en Soria que me faltan 3.000, ahí está para Soria. Aquí me faltan 2.500 en no sé dónde. Y así es como te lo van a hacer, porque lo va a determinar la PSOE. Entonces, a mí me produce lástima tener que dudar de cómo es el proceso electoral en este país, pero es que lo dudo. O sea, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que sabemos de esta mafia, lo que más le interesa es el resultado electoral, porque sin eso no hay mafia. Bueno, es que... Es decir, no, a esto no se van a atrever. ¿Cómo no se van a atrever? Y la oposición con sus gilipolleces y perdonadme la expresión. Exacto. Que, oye, tío, o sea, vale, sí, España tiene muchos problemas, pero que te están cambiando el censo electoral en tu cara. Yo, Jano, a mí se me ocurrió este fin de semana, ayer o antes de ayer, volver a compartir el artículo en mi cuenta y gente de la oposición me afeaba porque no había dicho que de esto había hablado no sé qué partido, que puso no sé qué tuit. Pero que tiene que ser 24/7. Iros a tomar por culo. O sea, me vas a perdonar, es que ya está bien. Es que yo ¿de verdad creéis que hacer oposición es poner un tuit? Para poner un tuit estoy yo. Claro. O sea, basta ya, de verdad. Bueno, de hecho, al revés, le reclaman cuando no pone tuit Pedro Sánchez. El otro día escuché a usted Muñoz. Pues señora, pero dedique, de verdad, o sea, no es importante que el presidente ponga un tuit o no, haga oposición. Luca. Ya está bien. Bueno, hombre, yo creo que el tema del censo, el tema de las elecciones, yo no sé hasta qué punto la oposición lo manifiesta públicamente, pero por la información que tengo yo es que internamente sí que hay cierta preocupación. Yo entiendo que no es lo mismo, digamos, el tuit de un ciudadano, de un columnista y tal, que del líder de la oposición poniendo, digamos, en entredicho el proceso democrático. O sea, yo creo que también esto hay que, en fin, en cómo se tiene que medir la preocupación y cómo se traslada la preocupación. Pero yo creo que sí existe. De hecho, por la información que tengo yo, por ejemplo, en el Partido Popular, se está planteando incluso un mecanismo a la venezolana. Es decir, la de, en fin, colegio por colegio, es decir, dónde se va a votar, pues poner ahí un apoderado que al fin y al cabo haga una fotografía a resultado final y que de ahí, o sea, para intentar cribar o tener digamos, pruebas fácticas de todo el proceso electoral. Con el tema del, sin embargo, claro, el problema ¿cuál es? El voto, digamos, del exterior, que esto ya sí que puede ser, digamos, una gran caja de Pandora, y el tema del voto por correo, que en mi opinión a mí siempre me ha parecido una barbaridad, una auténtica barbaridad. Es decir, porque evidentemente es demasiado sencillo, muy fácil, superar los controles obligatorios y necesarios en democracia. Es decir, el hecho de que una persona vote por otra persona es tan fácil como meter, en fin, la papeleta en un papel. Básicamente. Es que además no sabes el resultado del voto por correo. Porque el voto cero, así que Javier Ruiz nos quiso hacer pasar, como si fuéramos todos normales, que el voto cero era el resultado del voto por correo. No. El voto cero es el voto del extranjero. El voto por correo no sabemos el resultado. Lo único que tienes es una estimación del CIS que le da 9 puntos más a la suma PSOE Sumar
y 7 puntos menos a la de PP Vox. Es lo único que tienes. Bueno, yo creo que meten todas es un, ahí. es un mecanismo. De policía, lo tengo claro. Es un mecanismo que además, o sea, es inédito y anómalo en todo el espacio europeo. O sea, ningún país europeo, porque yo recuerdo que un día empecé a mirar cómo era eso y ningún país europeo tiene algo parecido a lo que tiene España. Entonces yo no sé, digamos, cuál es el origen del voto por correo, cuál es la justificación, pero francamente yo creo que en un país, digamos, ya desarrollado como España se puede votar como se vota en todos los demás países. O sea, que tú tienes que ir a la urna y meter tu papeleta, que es lo esencial. Yo no sé si todo el tema ahora de la crisis y tal tiene, bueno, esta connotación política que dice Jorge Vilches, no lo sé. Sí, lo que percibo yo, lo que sí que veo yo es la cortina de humo política, porque evidentemente, digamos, es un acontecimiento que cae en pleno juicio de Aldama, de Coldo y de Ábalos, y es agarrarse a esto para evitar que se hable de lo que va a ocurrir dentro de unos días, que posiblemente va a ser una sentencia con una condena muy dura para todos aquellos involucrados en el tema de las tramas de las mascarillas. Ahora, en algunas cosas estoy de acuerdo con vosotros, en otras no. Es decir, yo creo francamente que los 14 españoles que estaban en el barco, sí que España tiene el deber de llevárselo al Gómez Ulla, que es francamente la, instancia, el lugar hospitalario donde más se pueden cuidar siempre y cuando se den, digamos, los síntomas del caso. O sea, yo en eso sí que estoy de acuerdo. Es que en eso no tengo, francamente, tengo opinión. Es un tema que no me interesa nada en absoluto. Te lo digo en serio. Bueno, acabas de opinar sobre eso. Sí, no, pero he opinado que es una cortina de humo y que están utilizándolo para que no hablemos de los temas importantes. Bueno, pero a mí lo que los médicos decían hacer... Mira, voy a decir una cosa. Yo lo que sí Hijos del mundo, dejar de ir a sitios llenos, a estercoleros llenos de basura. El guano no te a globalizar la enfermedad. Yo, mira, en el pueblo en el que suelo veranear, un señor falleció porque se fue de viaje, a un viaje carísimo que le pagó a una ONG para irse, pues no sé a qué país se fue, no sé si, es que no recuerdo ahora cuál era. El caso es que le pagó una pasta. Iban a un resort de lujo, pero un día o dos te llevaban a conocer cómo vivía la gente de ese país de verdad. ¿Qué pasa? Que en ese proceso le mordió un perrito. Era un señor con bastante dinero y tal. Le mordió un perro. Un año después empezó a sentirse mal. Resulta que había contraído la rabia y falleció. Contrajo la rabia y falleció este señor del pueblo. ¿Por qué hizo este viaje así y no lo hizo con una agencia de viajes normal? Porque... Ahora estoy súper de acuerdo. Es que, ¿por qué lo haces? Porque lavas tu conciencia. Mira, viajo de lujo, pero veo a los niños... Veo la basura. Veo la basura, les hago, mira, este virus, ¿por qué vienen con el barco con el virus? Porque se fueron 2 señores holandeses a un vertedero a ver pájaros. Oiga, ¿no hay sitios para ver pájaros? ¿Qué hacéis en un vertedero? El primático. Ya está bien. O sea, el primático se inventó para ver de los ecopijos, además que son ricos. Sí, porque es una pasta el crucero. Vamos a ver, ya está bien, basta. Quitando el caso de los 2 holandeses coprófagos, no sé, o amantes de los pájaros. Bueno, a mí me da igual. O sea, que si aquí la cuestión es una cuestión, o sea, de globalización, en mi opinión. O sea, es decir, somos demasiados. Globalización de pijos, hippies pijos. Bueno, a ver, cada vez yo no soy pijo y si puedo viajar, viajo, te quiero decir. Pero bueno, yo creo que viajamos mucho, hay mucha interconexión y tal. Entonces, la cuestión es, es decir, ¿cuál es la respuesta de la política respecto a casos así? Que hoy es el barco pero hubiera podido ser un avión, hubieran podido ser 2 holandeses, sí. Que fíjate que lo del barco en realidad es una suerte. Por tan pijos que eran, en realidad iban en un barco para súper pijo y esto hace que al fin y al cabo el virus, el contagio se quede ahí. Porque imagínate que en lugar del barco hubieran hecho un avión desde Buenos Aires a Madrid y se hubieran paseado por Madrid, los karaokes de Madrid y tal. O sea, que afortunadamente eligieron el barco de los pijos. Pero un crucero a un vertedero. Pero ¿cuál es el problema en este caso del gobierno de España? Esto sí que es información, porque además lo he publicado yo en The Objective el sábado. O sea, el gobierno dice, nosotros tomamos decisiones en función de lo que nos dicen los expertos. No quieren dar los nombres de los expertos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay una situación que es absurda. O sea, en España hay, digamos, médicos especialistas en el tema de enfermedades infecciosas. Los hay. Hay una sociedad que los representa. Pero el gobierno
durante toda la crisis del ondavirus en ningún momento se ha puesto en contacto con ellos. Es decir, no se ha puesto en contacto con ellos. Ellos lo han dicho. El gobierno no lo ha negado, no lo ha desmentido porque lo hemos publicado. Y es más, ni siquiera les quiere reconocer, digamos, la especialización. Digamos, no les quiere reconocer en el ámbito del MIR, no les quiere reconocer su trabajo. En una situación en la que hemos tenido el coronavirus hace X años, ¿cuánto? 3, 4 años, ahora tenemos esto. Y es muy probable que para las interconexiones vamos a tener más. España es el único país en Europa que no reconoce, digamos, ese tipo de especialización de los médicos, de los sanitarios. A pesar de que hay gente, evidentemente, muy brillante que trabaja muy bien. Entonces, claro, así es como se ve, yo creo, la desconexión entre un gobierno que en realidad lo que quiere son cortinas de humo y otro gobierno que no existe, pero que debería, digamos, abordar el tema desde el punto de vista técnico-científico. ¿Puedo decir una cosa un minuto? Mira, el día que estaban desembarcando a todos los hipipijis estos del barco, estaba llegando un cayuco a Canarias con más de 100 varones. Llegaba un cayuco, a menos de 10 kilómetros estaba desembarcando el cayuco. ¿Dónde había mayor riesgo de enfermedades infecciosas altamente contagiosas? Yo planteo esta pregunta porque nuestras fronteras están abiertas y están entrando centenares de personas que vienen de países donde no existe realmente higiene y una sanidad homologable, están llegando sin ningún tipo de control sanitario. ¿Dónde había más riesgo de enfermedad infecciosa? ¿En el barco de los hipipijos? ¿En el crucero de los hipipijos? ¿O en el cayuco con más de 100 personas a bordo, gente sin vacunar, expuesto a todo tipo de enfermedades altamente contagiosas? Barcos que, por cierto, llegan día sí y día también. Yo planteo esto. Sí, de hecho, Lupe, hay enfermedades para hablar porque me importa tan poco lo que le pasa a los del barco, la verdad. Se lo tienen merecido, ¿no? Es que tenía una consideración que hacer. ¿Puedo hacer ahora? Sí, claro. Vale. No, a ver, yo con todo esto que ha pasado, más allá de que yo no estoy de acuerdo en pagar el peaje de las agencias de viajes, pero bueno, yo me lo hago yo mismo, pero no acaricio perros ni voy a ver gaviotas. Pero no un vertedero. Pero vamos a ver, estamos hablando de que están gestionando esta crisis sanitaria los mismos que en el año diciembre de 2021, bueno, los mismos que confinaron Madrid porque a ella, o sea, por zonas, porque a ella, y me vais a perdonar, pero esto es así, a ella le convenía tener ese mensaje anti-Madrid, porque ya el ministro de Sanidad en plena pandemia... Si nos aplicaron, si nos dejaron encerrados aquí... Eso es, pero... Sin haber resolución, claro, nos pusieron a la policía sí, para que no pudierais huir. Más allá, en diciembre de 2021... De verdad, diciembre de 2021, Omicron, nos obligaron a ir todavía con mascarilla por la calle porque decían que Omicron se podía contagiar en exteriores, cuando ya la evidencia científica decía que ni de coña. Es decir, las decisiones que esta gente diga que son técnicas y que avalan los expertos, los científicos, no puedo creérmelas o no puedo decir que son ciertas, porque esta gente durante la pandemia se acostumbró a algo que es mentir. Y todos estos periodistas científicos y urgenciólogos y toda esta gente que sale siempre de especialistas en estos casos, me vais a permitir, pero reitero, utilizan el cherry picking, se quedan con la parte de la ciencia que les da la gana, pero a partir de ahí es la ciencia que le conviene en cada momento al gobierno. No, hay cosas que han dicho realmente sin evidencia. PSOE, se llama así. Correcto. Y lo dijeron PSOE. En todo momento. Un día, de verdad, ¿cómo vamos a creer ahora en la capacidad para gestionar una crisis sanitaria a los que dijeron el día 8 de marzo de 2020 por la mañana que iban a recomendar a su hijo que fuera a la manifestación del 8 de marzo de 2020 cuando todavía efectivamente no existía la evidencia científica sobre el virus en exteriores, porque todavía no se había acabado de codificar, de identificar el virus? ¿Cómo la gente que decía que las mascarillas daban una falsa sensación de seguridad, pero luego cuando llegó el verano te recomendaban ya moverte libremente porque había que abrir el país al turismo, pero luego a la vez te recomendaban que en exteriores no, pero dentro sí? Y luego te decían que en 2021 la Navidad y te decían que te pusieras lejos del abuelo para no contagiarte. Y enseñarle el certificado de vacunación al camarero antes de entrar. Y mientras tanto, pero mientras tanto, reitero, es que a mí me parece muy grave porque se estaba muriendo mucha gente mientras tanto y había gente que estaba arruinando. 1000 personas al día. Y mientras tanto estaban en el Ministerio de Transporte como una presunta organización criminal montada para ganar dinero con el material sanitario. Cada vez menos presunta. Esta gente me va a decir que está gestionando ahora todo con motivos políticos. ¿No llevaban mascarillas? ¿Tú estás seguro? No, seguro, vamos. Y tenían dos. Lo que pasa es que la otra no te puedo decir dónde. Pero esta gente, de verdad, no está
no tiene credibilidad. No sabemos si esto lo hace por cuestiones sanitarias o por cuestiones políticas. Lo siento mucho. Política seguro. O sea, ya la PSOE a estas alturas, 2026 ya no te puede engañar. O sea, yo esto lo entiendo que te haya pasado, pues vienes de la transición y todo esto, pues bueno, pero coño, en 2026 que la PSOE te la cuele, ya... Yo es que no quiero hablar del tema del barco de los... No, vamos a hablar... me indigna. Menos mal, se ha puesto a parir ya. O sea. Vamos a cambiar, de hecho. Me indigna. No, era para pasar, para que veamos qué estaban haciendo en vez de estar en el funeral de los guardias civiles donde estaba Marlaska y compañía. Vamos, porque mucho humo van a necesitar. Las encuestas, María Jesús, madre mía, se hunde. Sí, salvo sorpresa, el hundimiento va a ser... O salvo buena manipulación del voto por correo o fraude electoral, lo tengo complicado. Nunca hay que descartarlo si hablamos del Partido Socialista. Hemos conocido este lunes las últimas encuestas electorales de cara a esos comicios andaluces de este próximo domingo, 17 de mayo. Hoy era el último día y han sido muchos los diarios, periódicos que han publicado diferentes estudios demoscópicos. En general, haciendo un baremo medio de todas las encuestas, el Partido Popular de Moreno Bonilla lograría la mayoría absoluta o la rozaría. La media está entre 55, que es donde está la mayoría absoluta, o 56 escaños. El PSOE de María Jesús Montero, como estamos comentando, se hundiría, se mueve con horquillas en la mayoría de las encuestas entre 27 y 28 escaños. Vox, por su parte, no parece que vaya a subir en exceso, casi todos lo colocan entre los 13 y 17 escaños. Hay alguna encuesta alta que los eleva hasta los 19-20. Y por último, por Andalucía, es decir, Sumar y Adelante Andalucía, parte Podemos, suman en esas encuestas entre 9 y 12 escaños. Luca, ¿cómo lo ves? Bueno, suman por Andalucía, Adelante Andalucía, pero hay que ver quién gana de los dos. Porque, el 1 de mayo, más o menos 6 le dan. Ya, pero lo quiero ver luego el día de las elecciones. Parece, o sea, es el derbi de los pequeñitos, pero tiene, de extrema izquierda, pero tiene mucha relevancia política porque si Adelante Andalucía gana, o sea, los anticapitalistas, digamos, ganan por Andalucía, o sea, ya no quedan más evidencias y pruebas para Sumar y todos aquellos de que con Sánchez ya no pueden ir, ni a la vuelta de la esquina, ni a tomarse la última caña. Es decir, es que ya se tienen que vuelve a casa ya, ¿sabes? Porque es que la situación ya se hace complicada y lo saben, es decir, ellos están pendientes de esta parte, digamos, que quizás a nosotros nos toma un poco como el rinconcito de los perdedores, pero es relevante. Hombre, todo apunta a que el Partido Popular va a tener un buen resultado. Todo apunta, ¿no? Es decir, todos le dan 55 para arriba. Ahora, claro, si caen un 54, pues la cosa se complica. O sea, estás a 55. La mayoría absoluta es 55. Y María Jesús Montero, pues nada, yo creo que lo que se puede prever, a menos efectivamente ahora que el virus que tanto le indigna a Lupe, pues directamente no hace que se anulan las elecciones por riesgo pandémico en Andalucía. Sí, no es seguro. Que es una derivada que todavía no hemos tocado, pero cuidado. La PSOE esto ya lo ha pensado seguro. Yo no sé si todo este lío puede mover votos. Me da la sensación que si algo puede mover votos es el tema de los guardias civiles. Si algo debería mover votos. Debería, es lo que debería. Y guardias civiles y la tragedia de Adamuz. Si algo debería mover votos, ¿no? Más allá de la corrupción, digamos, los temas territoriales, ¿no? Que indignan en las localidades donde se va a votar. Bueno, de hecho, María Jesús Montero sí que fue al funeral y fue abucheada. Pero claro, no tenía más narices que ir, igual que a las elecciones en Andalucía, que nos está vendiendo. Fíjate, ¿sabes qué te digo? Evidentemente es candidata, pero tú. Tuvo más valentía que Marlaska. Hombre, eso sin duda. Porque para mí la cuestión del ministro del Interior que no va al funeral... Es muy fuerte, es muy fuerte. Ya ni siquiera la puedo, digamos, pensar en la categoría de la conveniencia política. Bueno, ya es obvio que no quiere ir porque es evidente que, sobre todo las viudas, ya con Barbate, pues le señalaron directamente. Pero, hombre, hay un mínimo de dignidad, de honradez del cargo que ocupas. No, pues que Marlaska es lo peor. Aquí va, francamente, de ser persona. O sea, ni siquiera de cálculo político, de qué es lo que... Aquí decir, mira, oye, yo voy y la voy a torear, porque esta es la mía. Sí, no, yo creo que ahí habría que señalar en la nimiedad y la bajeza que son dramas, de la persona. O sea, los muertos dejan unos dramas familiares. Son agentes, y él es el máximo representante de los agentes. Y una de las cierto, mujeres... y lo Consur, antes se me ha ido un poco en el tema del barco, el crucero, eso maldito, pero lo Consur lo desmantela Marlaska en el 2022. Y en el 2022 es cuando supimos de Pedro Sánchez del espionaje de su móvil. Sí. Pero que en The Objective demostramos, lo publicó Pelayo Barro, que la investigación, o sea, el espionaje fue del 21. Sí.
O sea, yo digo porque es verdad que todavía no tenemos, digamos, la correlación, pero las fechas. 21-22 y de repente Oconsur, además de muchas otras tropelías se habían paralizado en 2018 ya. Lo que pasa es que la decisión definitiva se tomó en 2022. Pero yo reitero, es que a mí me llama la atención que fuera precisamente Acento la elegida en las instituciones europeas para hacer lobby en favor del concepto de seguridad en el estrecho de Gibraltar de Marruecos. Perdóname, pero me parece un poco llamativo, por lo menos. Pero esto lo que estáis comentando es lo que debería cambiar, digamos, el sentido del voto. Sí. Es decir, oye, el porrazo de María Jesús Montero. Bueno, en Francia y en Italia, francamente, sería inadmisible que el ministro del Interior, y te diría que el presidente del gobierno, no vaya al final. Es algo ya que tendría que dimitir. Tú imagínate Macron que no va a 2 agentes de la gendarmería muertos en la lucha contra el narcotráfico. Sí, sería como, perdón. A mí es que me da asco y repugnancia. Yo, mira, del tema Andalucía, María Jesús Montero algo se huele cuando ha dicho que, bueno, ella deja de ser ministra de Hacienda y deja de ser vicepresidenta, pero sigue siendo diputada, que si no sale elegida, el aforamiento es muy importante. Ojo a este tema, porque no es, ¿por qué que me quedo sin comer? No, si la colocan donde sea no, es por el tema del aforamiento, que ya sabemos que hay run en torno al Ministerio de Hacienda. Su número 2, su número 3. El expresidente de la SEPI, el número 3 con el tema de que vendía, vamos a decir, resoluciones favorables por parte de Hacienda, por decirlo de alguna manera. El tema también del trato de favor para la licencia de Villafuel con los hidrocarburos. Es decir, María Jesús sabe lo que hace y algo se huele. 2. Tema Vox y tema Juanma Moreno. Que Juanma Moreno obtenga la mayoría absoluta o quede cerca de la mayoría absoluta tiene mucho mérito siendo Andalucía, porque aquí ya hemos explicado que uno de los grandes problemas en España, que explica por qué el PSOE, a pesar de todo lo que está pasando, no baja del 30% aproximadamente, es por el voto cautivo. Andalucía es uno de los grandes ejemplos de cómo se construyen redes clientelares que acaban condicionando el sentido de una buena parte del voto. Yo, que lo conozco muy bien por temas familiares, pues hay pueblos donde hay gente que su trabajo depende de votar efectivamente al Partido Socialista Obrero Español, no solo al Partido Socialista Obrero Español, que la cosita está extendida, pero bueno, el PSOE estuvo allí 30 y tantos años y eso evidentemente se nota. Entonces tiene mucho mérito lo de Juanma Moreno, pero que no caiga la oposición, que ya he leído algún columnista por ahí muy contento, en el vicio, en el pecado de creer que esa oposición, vamos a decir, muy blandita, es la que sería extrapolable al país, la que funcionaría extrapolándola al país, porque pues España no es Galicia y España tampoco es Andalucía. Entonces es verdad que hace falta quizá un poco de todo. A lo mejor parte de lo que hace Juanma Moreno es necesario en la oposición, pero también hace falta un poquito más de empuje, de empaque y de dureza. Y luego el tema de Vox, pues a lo mejor Vox tendría que darle una pensada a esto de estar haciéndole oposición a todo el mundo menos al gobierno, que a veces es la sensación que a uno le queda. Y ya me podéis hacer el hate. Me da igual. Pero es la sensación que a uno le queda, que están haciéndole oposición a gente en Twitter, a gente de por allí, al PP, pero, oiga, el problema ahora es Sánchez. Céntrese en Sánchez, que de verdad que luego tendremos tiempo para todo. A lo mejor le tendrían que dar una vuelta a esto y también a lo mejor a que una parte de su electorado pues no quiere más socialismo, es decir, espera que la oposición traiga más libertad económica, no una suerte de nuevo falangismo, no sé, por darle motivos a la reflexión a Vox. Y ya os digo, adelante. Yo, de todas formas, lo de Vox es que tú dices, en ninguna encuesta le da más el 15%. Claro, es que es para te pensar. Lo tienes que hacer mirar. O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar el domingo, pero pues, si con todo lo que hay tú te quedas en un 15%, que poco menos que va a sacar los mismos diputados que Macarena Olona. Claro, pues coño, pues dices, oye, algo están haciendo mal. No puedes decir nada. Porque si tú dices, no, mira, es que fíjate cómo es el PP, que yo te compro que Juanma Moreno, yo ojalá que no saque mayoría absoluta Juanma Moreno, te lo compro. Digo, pero oye, algo estás haciendo tú mal. Si teniendo lo que tienes enfrente, eres incapaz de pasar del 15 en Andalucía. Pues mi conclusión es porque
tanta tensión impostada en lugares como Aragón y sobre todo en Extremadura, lo que hace plantearse al votante es, oye, ¿aquí cuál es la prioridad? ¿Que haya un cambio de gobierno o las cuitas internas entre los partidos de derecha, que evidentemente aquí se ha visto que estaban sobre todo forzadas por Vox a la hora de poner dificultades para formar gobierno? Y habrá gente, yo entiendo, que se lo puede llegar a pensar. En cualquier caso, para dar más argumentos a Vox o más motivos para que se plantee un poco las cosas. El bloque contra el que luchan no está solamente conformado por el gobierno, está conformado por gente que a pie de calle, a pie de trabajador, tiene mucha influencia. Yo me quedé blanco, sinceramente, cuando vi hace unas semanas que el acto central del 1 de mayo lo celebraban los sindicatos en Málaga. Entraron en la campaña electoral haciéndolo en un lugar que gobierna el PP. Entraron con el tema de la vivienda, porque es verdad que el problema de la vivienda en Málaga es especialmente acentuado. Y ahí volví a ver otro rastro del famoso peronismo que vengo denunciando en España, venimos denunciando hace mucho tiempo. Son un frente que va mucho más allá de lo político, también va a lo sindical y también va a lo social. Y eso es lo que poco a poco entiendo que la oposición tiene que hacer esfuerzo por desmontar. Y yo creo que eso es lo que no entienden cuando entran en confrontaciones por repartirse consejerías o cuando entran por políticas que son meramente de maquillaje y no van a lo importante. Más allá de todo esto, hay una cosa que me sorprende y es la capacidad para deshacerse de quien quiere deshacerse del propio Pedro Sánchez. Es que ha enviado a esta señora a morir a Andalucía. Y lo ha hecho con la mayor... Es decir... No, pero además que parece que disfruta de eso. Claro. En los mítines lo ves de cachondeo como diciendo, madre mía, María Jesús, la que te vas a comer. Pero Sí, es que de verdad da esa sensación. Y además a la comunidad autónoma en la que el PSOE ha tejido, junto con Extremadura y a lo mejor con Cataluña, como está intentando Illa, las mayores redes, y bueno, y Asturias, por supuesto, de clientelismo de la historia. Han intentado incluso el propio Constitucional rehabilitar la reputación de Griñán y Chávez y no cuela, o sea, están en mínimos históricos y ha sacrificado a esta señora como sacrifica a Pilar Alegría y como mucho me temo que va a ser el destino de todos los que están alrededor de Sánchez. Entonces, bueno, yo entiendo también que habrá ahora de cara al próximo Comité Federal un mensaje, cuidado quién se acerque a este tipo que a lo mejor ahora nos da caramelos, pero están envenenados y vamos a salir muy perjudicados con el paso del tiempo. Sí, pero claro, aquí María Jesús Montero, Pilar Alegría... ¿A qué vas a ir? ¿Quieres que cuente lo del parador? Venga, voy a Aragón. A María Jesús Montero, ¿quieres que cuente lo de tu número 2, tu número 3, incluso lo tuyo? Y si ya contamos lo tuyo con Ábalos. Bueno, es que. El CAO dice, venga, voy. O sea, claro, es que los tiene. Es que hay, perdona por recordar un detalle sobre la operación que comentaba Lupe de Sepi. Es que al tipo al que habían puesto el presidente de Sepi, a Vicente Fernández, mientras salía el caso de Aznal Collar, lo dejaron tirado. Le contrataron en Servinavar, que era la empresa de Santos Cerdán y Ancho Alonso. Bueno, oye, que no te preocupes, que no te va a faltar de nada. La mafia nunca deja a nadie tirado, nunca deja a uno de los suyos a las tirado. viudas. Hablando del comité que nombrabas, Rubén, que a ti, Luca, te ha dejado desconcertado. Le ha interesado bastante el tema. Estábamos aquí comentando antes de empezar el programa porque el PSOE empieza a poner en marcha la maquinaria electoral para el ciclo de 2027, cuando coincidirán las elecciones generales, las autonómicas y municipales. Para ello, ha convocado para el próximo 27 de junio su comité federal para encarar todo ese ciclo del año que viene. La cita pues va a llegar en un momento de enorme tensión interna para los socialistas, golpeados estos últimos meses por el juicio del caso Mascarillas, el desgaste también pertinente del gobierno y el más que previsible batacazo electoral en Andalucía. Este comité federal es el máximo órgano de dirección del Partido Socialista. Va a reunir a representantes de todas las federaciones territoriales, con el partido atravesando paradójicamente su etapa de menor poder territorial en años. Luca. Bueno, el comité federal es, para que lo entendamos, el famoso vídeo, ¿no?, que sacó del pucherazo, tal, o sea, para que veamos, digamos, la idea de que es un comité federal. Puro cine ese vídeo, ¿eh? Joder. Sí, la verdad que fue muy interesante. Bueno, yo creo que, hombre, francamente, yo creo que Sánchez da por amortizado cualquier tipo de elección autonómica. O sea, no. Yo creo que tú dices, ha enviado ahí a morir a sus coroneles, claramente, pero porque prefiero un coronel suyo muerto, electoralmente hablando, que un paje. Vamos a ver, que una alternativa a alguien que de repente tiene un buen resultado y que dice, mira, aquí estoy para dar el relevo a Pedro Sánchez. Este comité federal, o sea, yo creo que Sánchez ya va, porque además a él le interesa fundamentalmente la tesis, y no sé, creo que aquí lo hemos hablado algunas veces, de que él es el último reducto del PSOE en ámbito nacional, o sea, sacrificar los territorios para decir
sobre la base, digamos, de esa derrota, de un mapa electoral de España azul y verde, decir, el único rojo que queda es en las elecciones generales. Y creo que, o sea, hasta ahora más o menos, sobre todo en el 23, la jugada le ha salido bien. Entonces, yo francamente creo que el Comité Federal que será para lanzar las generales, más que el tema de las autonómicas y municipales. Y, oye, yo no descarto golpes extraños y de efecto de Pedro Sánchez, ¿eh? No los descarto. Ya sé que hay mucha gente que dice que no, pero también hay por ahí un rum que dice que Sánchez, después de la derrota de Andalucía, podría decir, bueno, ahora voy a presentar presupuestos, esta vez sí, y forzar, digamos, a todos los socios de la investidura a votarle para tener al menos unos presupuestos de legislatura, y si ellos no le apoyan, pues decir, entonces vamos a elecciones. En agosto, dicen. ¿Elecciones en agosto? Eso dicen. A tanto no había llegado yo. No, pues bueno, a ver, en Madrid se dicen muchas cosas, ¿eh? Se dicen muchas cosas, pero bueno, o sea, evidentemente será Otra un comité... cosa para la que hay que reformar la ley electoral, prohibir que se celebren elecciones en julio y en agosto. Entre otras cosas. Comité Federal, yo creo que es un comité federal, posiblemente si vayamos a ver, digamos, la cronología, seguramente después de unas grandes elecciones es normal que el partido se reúna para hacer un comité federal. Otra cosa que de este comité federal pues salga la idea de decir, oye, todo perfecto, o tomamos nota, porque efectivamente si vamos a 28 diputados en Andalucía con María Jesús Montero, 26 lo que es, o sea, para el PSOE es un golpe... Sí, no, porque además es que un Juanma Moreno... Un golpe duro. O sea, no es que te saque 7 puntos, 8, no. O sea, es un palizón de casi 20 puntos, ¿eh? Yo os digo que los partidos... Pensad una cosa, si tú sabes que va a salir una imputación del PSOE de financiación ilegal, digamos, en noviembre, diciembre, ¿qué harías? Pues que yo lo hemos hablado tantas veces aquí, yo creo que ya no tiene salida. O sea, yo en el momento en el que escribí esa cartita asquerosa de que estoy muy enamorado y tal, ahí ya cruzó el Rubicón. Yo además... Yo creo que ahora Ya sabéis que mi teoría es que él se va a aferrarse al poder todo el tiempo que le sea posible. Punto número 1, precisamente porque se viene el tema de la financiación ilegal. La Audiencia Nacional, además, ha llamado a declarar a Víctor de Aldama y a Koldo en relación al tema Baleares, pero es que también van a declarar en el tema de Plus Ultra, van a acabar declarando en el tema de Plus Ultra, van a acabar declarando en el tema de la financiación ilegal. Recordemos que se va a empezar a mover el tema del rescate de Europa, que yo creo que ahí es otro de los temas por los que seguramente Marisú no quiere renunciar al aforamiento. En fin, que hay muchas causas en curso. Pedro Sánchez necesita lo primero que necesita es a la Fiscalía, seguirte controlando a la Fiscalía para que le haga las veces de abogado defensor. 2, necesita, como el comer, el aforamiento, y necesita contar con la posibilidad del suplicatorio. Y yo no veo el motivo poderoso que puede hacer que Pedro Sánchez adelante unas elecciones, las va a estirar hasta el final, y en 2027, si lo suyo hubiera sido celebrarlas en primavera, va a intentar alargarlo. En otoño, ya lo han dicho también. Va a intentar alargarlo al máximo, y no descartéis que haya llegado a un acuerdo con Koldo y con José Luis Ábalos, que son los que tienen información que de verdad podría hacer que él se sentase en el banquillo, para indultarlo si la sentencia, como parece ser, es desfavorable. Recordemos que la sentencia del Tribunal Supremo es firme y que los modos que tiene el PSOE para indultar... Constitucional. Para indultar a 2 personas condenadas en firme no es directamente que la pida el gobierno, lo pide un ciudadano, lo pide no sé qué, es que es lo del fiscal, lo pide una asociación, lo pide no sé qué, y el gobierno informa favorablemente, y es una prerrogativa del gobierno, aunque el tribunal informe, será un indulto parcial, porque el tribunal pues evidentemente no va a informar favorablemente el Tribunal Supremo a favor del indulto. Pero puede haber indulto, y de esta manera omertá para que José Luis y Koldo no colaboren en las... Pedro necesita estar en el gobierno para conceder ese indulto. Y luego aparte hay que sumar también el tiempo juega a su favor, en el sentido de que la probabilidad de que se equivoque el de enfrente es mucho mayor. O tenemos ahora el caso de la guerra de Irán, o tenemos el andavirus. Pero Koldo y Ábalos no están solo en mascarillas. O sea, el problema que tienen están en contratos públicos. Están en todo. Más, pero precisamente, Luca, ya le quitas... La primera condena que les obliga a estar en prisión
mientras se defienden de los otros asuntos. Imagínate que les caen 10 y pico, 20 años. Sí, que van a ir por ahí. Es que eso para ellos es fundamental. Se pueden estar en la calle y pueden estar en la calle y pues con todo lo que ello implica de cara al tema pruebas, etcétera, etcétera. Todo el tiempo que esté Pedro Sánchez en el poder es tiempo con el que puede regalar impunidad a cambio de silencio. Pero ahí, es que damos por supuesto que elecciones, pero damos por supuesto que adelante electoral es derrota de Pedro Sánchez y bueno, eso está por ver también. Eso también está por ver. O sea, cuidado porque la jugada la reconfiguración no del censo, para reconfiguración del censo viene por aquí también. Él necesita gobernar para. Eso es. Yo os digo gracias por dejarme hablar al final, después de tanto tiempo con el intercambio. Es que ya no sé ni lo que. Ya no viene ni a cuento ya. No, pero yo digo que en toda la ecuación que habéis descrito en vuestras intervenciones hay algo que creo que no estáis teniendo en cuenta y es el partido. Y el partido, por muy controlado que esté, al final, como empieza a haber el goteo de elecciones que pierde, por tanto, el partido se lo va a comer. Y eso sucedió con Zapatero. Con Zapatero, que incluso llegó a conformar su propio grupo mediático para intentar aplastar al rubalcabismo, al final se lo acabó comiendo el rubalcabismo. Como haya una mera corriente con el tiempo que vea debilidad en Sánchez y vea que alguna de las familias que está saliendo especialmente perjudicada, mirad a la familia de, por un lado, Santos Cerdán y por otro lado, Ábalos y compañía, como una se comió la otra en cuanto pudo. Pero Rubén, vamos a ver, ¿de verdad confías en el PSOE? Ha salido un vídeo donde se ve a Pedro Sánchez amañando unas elecciones internas. Yo no confío. ¿Qué va a hacer el PSOE que no haya hecho ya? Confío en el Olvidaros del PSOE, no existe, nunca existió. Bueno, ya está, lo hablo. El PSOE bueno. A ver, venga, Rubén. No, dilo. Es que no existe. Da igual, es igual, se acabó. Venga, dilo. No, digo, yo no confío en el PSOE para hacer el bien, pero no tengo ninguna duda que para salvar el chiringuito, aunque sea el propio Zapatero, se acaba comiendo a Sánchez. No tengo ninguna duda, vamos. O sea, que el partido, básicamente, la estructura mafiosa. Claro. Dices los cargos. ¿Ves? Yo es que no lo veo, Rubén, lo siento. No lo veo. Es que si no lo he hecho ya. Claro. Sí. Es que si no lo he hecho ya. Lo veremos, porque esto solo el tiempo nos dará la respuesta. Vamos a cerrar ya, no sin antes recordarles que tienen en freedomcollection.es esas tazas que os muestra el atractivo Juanín en pantalla. Además, está también, por supuesto, lo de atractivo es lo más importante de esta promoción. Y la taza de Felipe II, esta que estoy... Las 4 tazas más vendidas al 40%. Sí, en freedomcollection.es. Además del 30% de descuento en todas nuestras camisetas. Sí, también están. Pues nada, ya lo saben, ahí pueden visitar. Y también los socios, que el jueves los leemos ahora, que antes lo hacíamos todos los días, ahora los leemos los jueves. Lupe, ¿nos vemos semana que viene? No, creo que no lo sé. Te toca trabajar. Perdona, Rubén, por internet. Nada, ya está. Estas son cosas del directo. Hago 2 podcasts y no me dejan hablar ninguno, macho. O sea, es increíble, ¿verdad? Voy a hacer programa viernes y sábado a partir de ahora. Quita el andete. Es que estamos como está el país. Claro. Pues en tensión, claro, como debe ser. La entrevista con Lucía es buenísima. Yo recomiendo a todo el mundo. Tampoco me deja hablar. Pobre Rubén, es que es verdad, coño. No me está gustando los derroteros que está tomando esta conversación. Es una víctima, Rubén. Está tirando de víctima. No, pero mira, para que veáis que no. El viernes lo que no te han contado, que lo puedes hacer del tema del botocera y puedes llamar a Lupe. Pues yo lo dejo ahí. Venga, haré penitencia, venga. Yo lo dejo ahí, que me parece que es un tema muy interesante. Y el domingo te vemos en el especial que vamos a hacer en directo de las elecciones andaluzas a las 8. Aquí estaremos. O sea que poco, pero ya si vas sumando todas las intervenciones, te sale por lo menos 10 minutos. No, hombre, joder. Te vemos el viernes y el domingo. Muy bien. Luca, a ti te leemos en The Objective, que hoy lo hemos nombrado, no sé, 25 veces, así me gusta. O sea, que Alvaronito estará contento. Estará contento, sí. Sí, pues nada. Estamos contentos, gracias. Te leemos en The Objective. Perfecto. Juanín, tú y yo nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor a los mandos un día más y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresaremos mañana, no sé si con esta intensidad, a las 9 de la noche. Imposible. Aquí, en Libertad Ambigua Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.